Quiero comenzar con una historia que os quiero contar. Eh, Jacob Rothschild fue a cenar con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, hace algunos años, y en esa cena estaba la reina Sofía, que era la invitada de honor de la cena. Y fue precisamente una solicitud de la reina Sofía el que todas las personas que estaban en esa cena dijesen cuál era su recuerdo favorito de España. Y cuando le tocó el turno a Jacob Rothschild, él se puso de pie y dijo, hay una pequeña parte de el noreste de Inglaterra que es también parte de España, en el castillo de Auckland. Y ahí es donde está mi corazón. Y realmente fue algo muy generoso lo que él dijo, porque eso que dijo captura exactamente lo que yo espero suceda algún día. Aunque cuando él lo dijo era simplemente una esperanza, no era una realidad en absoluto. En la fundación del castillo de Auckland, nosotros hemos comprado el castillo de Auckland, lo hemos comprado el edificio y dentro de este edificio alberga 13 famosas pinturas de Francisco de Zurbarán, de Jacob y, y las 12 tribus de Israel. O sea que vemos lo apropiado que fue que Jacob Rothschild, que él mismo es judío y es uno de los grandes miembros del sistema político británico, pues lo apropiado que fue el que dijese lo que dijo en esa cena en Nueva York. Y mi desafío, cuando yo me hice cargo de este castillo y de las pinturas, fue el ver cómo podíamos nosotros utilizar este gran activo y este edificio tan maravilloso y las obras de arte que albergaba para ayudar a regenerar de alguna forma la zona en la que está el castillo, que es muy parecido a Bilbao. Es una zona minera, minería del carbón, pero y también tiene algunos astilleros a su alrededor, a unas pocas millas de distancia, en la costa, en el Mar del Norte. Y en ese momento yo sabía que si podía utilizar las pinturas de Zurbarán como una especie de trampolín, entonces sería posible, pues como parte de España, hacer algo para ayudar a esta parte del mundo. Y mi ambición no era otra que la de crear una galería española y junto a ella pues instaurar un centro de investigación. Porque esta conferencia de hoy es un testimonio del hecho de que cuando hay arte, pues también tiene que haber investigación, porque el arte, sin una investigación que lo acompañe, pierde lustre, pues es algo que está, pues eso, colgado en una pared y nada más. Y los estudios sin arte, pues son algo árido y tibio, pero si ponemos los unos al lado de los otros, como hemos visto aquí en el Prado, todo tiene sentido y la intención es la de crear un instituto de investigación que se especialice en arte español y en la cultura española en, y que sea dirigido por la Universidad de Durham. Y es
con un director fantástico y que tengamos una galería que sea muy buena, aunque pequeña, que tenga cosas muy valiosas en su seno. Y yo he tenido realmente un gran estímulo porque he recibido el apoyo, el pleno apoyo del Museo del Prado y de la Real Academia también. Y esta tarde me he reunido con Miguel Zugaza y le dije que hablaría solamente en términos generales del proyecto conjunto que teníamos, pero me dijo, no, 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 dile al público que tenemos una colaboración en firme y esta colaboración tiene que ver no solamente con el préstamo de obras de arte, sino que también tiene que ver con la investigación. Y con estas dos instituciones que están en Madrid, pues lo que queremos es animar los estudios sobre el arte, porque el Reino Unido solía estar en el corazón de los estudios españoles, pero ha pasado el tiempo y ahora hay que volver a construir esa erudición en mi país. Y esa es mi ambición. ¿Y por qué decidí yo fijarme en el castillo de Auckland y en estos cuadros? Pues la razón por la que lo hice es que la razón por la cual estos cuadros llegaron al castillo de Auckland en sí misma es una razón bastante interesante, porque estos cuadros, el, arzo, el obispo de Durham en 1750, el obispo Richard Trevor, era un noble y era muy poderoso en mi país. Y lo que él quería era traer a Inglaterra una ley que emancipase a los judíos y les diese el derecho de tener propiedades y de hacer todas las cosas que son necesarias en la sociedad para poder jugar un papel pleno en esa sociedad. Y finalmente consiguió que se aprobara esta ley y 6 meses más tarde, sin embargo, la ley se derogó y el obispo, el señor Trevor, compró estos cuadros de los 12 patriarcas de Israel y lo que hizo fue ampliar el comedor del castillo, y cada vez que celebraba una reunión en el castillo, los otros nobles se veían obligados a mirar a Rubén, a Isaacar, etcétera, y era una forma de decirles, mirad lo que habéis hecho. Y entonces, pues toda la historia comienza realmente en el libro de Génesis. Ahí es cuando empezamos a conocer sobre los patriarcas y vemos que a lo largo de no solo los siglos, sino de los milenios, esta historia ha ejercido un efecto importante sobre la sociedad. Y el efecto más reciente, desde la era de el iluminismo, es lo que vemos, que la verdad que encontramos en los libros sagrados tienen una expresión presente, y esto es lo que quiso demostrar el obispo Trevor en el siglo XVIII, y es lo que nosotros queremos hacer hoy en una zona del Reino Unido que está pasando por un momento de grandes privaciones. Y otro aspecto que vemos en la forma en la que analizamos esta historia del Antiguo Testamento es que la estamos analizando a través de la ciencia, la arqueología, la crítica
textual, que eran cosas bastante desconocidas en la época en la que Zurbarán pintó los cuadros. Y yo creo que esta historia es pues una puerta, ¿verdad? Una puerta sobre la que cada tanto se aplica una capa de pintura. Y entonces, pues se van acumulando las capas de pintura una sobre la otra. Y ahora lo que quiero es, de alguna forma, rascar estas capas de pintura hoy y empezar a pues retirar las distintas capas y ver exactamente lo que pues la gente veía en estos cuadros en la época de Zurbarán. Y empezamos entonces con el texto bíblico en el libro de Génesis, el capítulo 49 del libro de Génesis. Y lo que vemos es una historia de un hombre que es un hombre del pasado, Jacob, que tiene 12 hijos. Y creo que en el mundo tan sofisticado en el que vivimos hoy muchas veces nos olvidamos lo impresionante que era tener 12 hijos que llegaran a la edad adulta. Y a mí, desde luego, no me gustaría tener 12 hijos para nada. Y a mí me dicen que las personas que estudian el ADN de Europa me dicen que pueden rastrear prácticamente a toda la población, a 6 mujeres que vivieron en tiempos muy remotos. Y vemos que si esto es así, vemos que la raza humana, de alguna forma, estaba pendiente de un hilo muy delgado. Y estos 12 hijos, pues eran una especie de milagro, ¿no? Especialmente que llegaran a la edad adulta. Entonces lo que vemos es la primera capa de pintura cuando se cuenta la historia, porque esta historia se remonta a, el periodo de los Hicsos en Egipcio y se describe en la Biblia en el idioma de Moisés. Aparece Yahweh y los patriarcas no tenían ni idea de quién era el Dios Yahweh. Esto sucedió cuando Dios le dijo a Moisés: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el del Señor. Y cuando se escribió la narrativa, la herejía de Baal era algo muy prevalente, pero el narrador, con mucho tacto, no pues introdujo esa historia. Por lo tanto, creo que la forma más antigua en la que se debe comprender esta historia sería decir que la historia de los patriarcas es suprahistórica, es decir, se ve a través de la perspectiva de Dios y también a través de la verdad de que la actividad histórica de aquellos que eran actores del drama es de gran importancia. Por tanto, así es como tenemos que comprender la historia. La historia, como he dicho, se cuenta en el libro de Génesis, capítulo 49, y se conoce esta historia como las bendiciones de Jacob y proporcionan el fundamento de las pinturas de Zurbarán que están en el castillo de Auckland. Y yo creo que tenemos nosotros una idea un poco distinta de lo que significa la palabra bendición. No tiene que comprenderse solamente como un acto de beneficencia. La bendición de Rubén es como una sentencia judicial y la de Simeón y Leví son como una condena y una maldición.
Y pues, ¿cómo debe definirse entonces una bendición? Es como un pensamiento o una idea que luego se hace realidad en algún momento. Se remonta a la vida que vivió cada uno de los hijos y mira hacia adelante también para presagiar cuál será su vida futura. Y para Jacob esto era algo bastante normal porque estaba en su lecho de muerte. Y una de las cosas que vemos es que no queda muy claro quién será el rey. Sabemos que Jacob era rey de Egipto, pero pero no tenía hijos. Se dice que Judá tenía el cetro, pero Rubén fue el que nació primero. O sea que hay como una cierta ambivalencia en cuanto a esta cuestión, en cuanto a lo que sucederá, en cuanto al orden de precedencia, ¿verdad?, en el trono. Y estas fueron las palabras escritas en la Biblia. Y lo que sucedió desde los primeros días del cristianismo es que estos pasajes bíblicos se interpretaban y parece ser que el capítulo 49, las bendiciones de Jacob, eran un terreno muy fértil para determinar un poco la forma en la que los primeros teólogos cristianos pues concebían las escrituras. Los 4 doctores de la Iglesia, los latinos, establecieron 2 formas de interpretar la Biblia. Había que estudiarla primero en un sentido literal y también había que estudiarla o comprenderla en un sentido místico o espiritual, lo cual suponía que podían descubrirse otros niveles de significado alegóricos o figurativos. Y cuando hay algo tan ambiguo como las bendiciones de Jacob, pues esto te da mucho juego. El primer comentarista de la Biblia fue Hipólito de Roma, que escribió un libro entero sobre las bendiciones de Jacob. Es tan aburrido que no me voy a molestar en contaros de qué va. La siguiente persona que realizó una exégesis bíblica fue San Ambrosio, que escribió un comentario sobre la vida de Jacob, centrándose en lo que llamó el sentido moral de las escrituras, donde elucida la relación que tenía Jacob con Jesucristo. Y habla de la importancia del autocontrol y del razonamiento a la hora de superar las tentaciones. Y esto, dice, es algo crucial para la vida cristiana. Y declaraba que este era el camino hacia la felicidad verdadera. Y Jacob superó estas pasiones gracias al autocontrol. San Agustín llevó todo esto un paso más allá y dijo que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. O mejor dicho, que el Antiguo Testamento estaba oculto en el Nuevo Testamento. Y lo que dice es que desde el comienzo era parte del plan divino que, analizando el Antiguo Testamento, se puede encontrar la verdad eterna o verdades eternas que tuvieran sentido en la era cristiana.
pero probablemente la influencia mayor o la persona que por lo menos estableció los parámetros básicos de la interpretación en España fue Isidoro de Sevilla, que nació en el año 570. Él fue un erudito importante a nivel internacional y España mantuvo sus principios teológicos muy presentes a través de la historia, a través de la contrarreforma y a través de la reforma y de la contrarreforma. Y sus escritos realmente pues fueron muy conocidos. Los conocía de hecho Francisco Pacheco, que era el suegro de Velázquez en Sevilla. Isidoro de Sevilla creó una especie de manual de alegorías bíblicas. Es difícil suponer que este manual pudiera llegar a ser un bestseller, pero de hecho lo fue en aquella época. Y para daros una idea de lo que escribió en esta obra, pues tomó, tomó a Esaú y a Jacob y hablando de la diferencia entre ambos hermanos, y lo que dice Isidoro de Sevilla es que Esaú era un hombre malo y que Jacob era un hombre bueno, y este es el tipo de lenguaje que vemos en la obra de Isidoro de Sevilla. La interpretación alegórica aquí habla de la historia de Isaac, que es el padre de Jacob, que tenía que dar la bendición, que le dio la bendición al hijo equivocado. Y todas las ilustraciones, creo que este cuadro en el Prado de Rivera realmente es una de los más elocuentes sobre esta cuestión. Esta tradición de tomar alegorías o tomar las palabras y contar una historia basada en ellas era un movimiento muy potente a comienzos de la teología cristiana en los siglos 3, 4 y 5 de nuestra era. Pero luego cayó un poco en desuso según fue pasando el tiempo. El último autor en esta tradición de exégesis fue Alonso de Villegas Salvago, en el siglo XVI. O sea que todavía no llegamos a la época de Zurbarán. Pero lo que encontramos es que esta tradición alegórica que había sido tan fértil durante casi 1000 años estaba cayendo en desuso y ahora el testigo pasó de los teólogos a las obras teatrales más religiosas, más populares. Y Diego Sánchez de Badajoz fue uno de los, fue el primero de hecho que
escribió una obra de este tipo, que básicamente la escribió para la festividad del Corpus Christi. De hecho, escribió 9 obras. Una de ellas está en la Biblioteca Nacional. Y hay un códex anónimo también de 96 obras de este tipo que siguen la tradición que habían introducido los primeros teólogos. Lope de Vega, de hecho, que es el gran dramaturgo español del siglo de oro, incorporó también estas alegorías en sus obras. Y, uh, también otro autor escribió una obra bastante soez para Corpus Christi en la cual Potifar intentó seducir a José de una forma bastante escabrosa. Pero lo que estamos viendo aquí es una tradición que también está cayendo en desuso justamente en el momento en el que Zurbarán estaba empezando a pintar. Y hay otra forma en la que la tradición y las historias bíblicas pues también eran interpretadas. Y me refiero a escritos medievales, a libros medievales que pues básicamente eran historias basados en historias inventadas. Por ejemplo, la leyenda dorada. Y luego hay otra obra que son los testamentos de las 12 tribus de Israel, que tuvo gran popularidad en el norte de Europa durante los siglos XVI y XVII. Lo que vemos en pantalla en este momento es la versión inglesa de los testamentos en 1581. No se tradujo al español, pero me informan de que sí que fue traducida al idioma galés, lo cual es bastante importante si eres galés y te interesan las bendiciones de Jacob. Pero lo que hicieron estos testamentos fue registrar las últimas palabras de los hijos de Jacob. En estos testamentos, cada uno de los patriarcas cuenta su propia historia, compartiendo la experiencia con los miembros de su familia alrededor del lecho de muerte de Jacob. Y vemos que cada uno de los hijos de Jacob en los testamentos cuenta una historia diferente. Y básicamente esa es la fuerza o la fuente a partir de la cual Zurbarán extrajo el tema de sus pinturas. Por lo tanto, es esta tradición la que nos da una pista sobre lo que estaba intentando hacer Zurbarán con estas obras. Y veremos que cada una de las historias de cada uno de los hijos de Jacob en los testamentos tenía sus características específicas, y la influencia de este libro de los testamentos y de las ilustraciones, que eran xilografías, fue bastante poderosa. Y desde luego lo fue también en España. Lo que estamos viendo son ilustraciones de Lambres, que falleció 50 años antes de que naciera Zurbarán. Y esto dio lugar a la producción de una serie de grabados que representaban las 12 tribus de Israel, especialmente en los
Países Bajos. Y la primera serie de grabados fue realizada por Van Heemskerk, y vemos aquí en la imagen que vemos que es algo bastante más sofisticado que lo que vimos en las silografías originales. Cada uno de los hijos de Jacob está desnudo o semidesnudo, y cada uno está acompañado tanto por un animal como por la escultura de un dios clásico. Y estas imágenes, estas adiciones un poco extrañas y un poco crípticas, pues se alejan bastante del texto bíblico, pero pues siguen estando basadas en los testamentos y en las ilustraciones originales. Y una de las cosas que siempre nos hemos imaginado es que hasta el siglo pasado, con Picasso y Chagall, que realizaron grabados de los 12 patriarcas, el trabajo de Zurbarán había sido único a la hora de producir un conjunto de imágenes de este tipo. Pero sí que hemos descubierto otra serie de representaciones de tamaño natural de Jacob y sus 12 hijos, y las hemos comprado para el castillo de Auckland. Y resulta muy claro al analizarlas que estas imágenes también están íntimamente conectadas con los testamentos de los patriarcas. Y yo creo que es importante ver que emplean el mismo lenguaje simbólico que las silografías de Lambrecht y los grabados o los aguafuertes más sofisticados de Van Heemskerk. Y cada composición presenta a un dios clásico o a una personificación alegórica. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla es a Jacob y un pequeño perro, un perrillo. Y vamos a ir analizando 4 o 5 de estas representaciones de esta serie, porque aunque proceden de una parte distinta de Europa, están tan inmersas en la misma tradición de las obras de Zurbarán que merece la pena analizarlas. Y esta conexión nunca se había establecido antes. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en Simeón, las palabras que están abajo dicen: oh, Levi y Simeón, terribles hermanos, ¿qué he de hacer con vosotros? Sois una panda de sangrientos hermanos. En la Biblia, su padre les condenó por vengar la violación de su hermana, matando a todos los hombres de la provincia de Siquem. Y la xilografía de Lambrecht muestra a Simeón con un casco, con una espada elevada por encima de la cabeza, y un lobo, que lo vemos aquí a la derecha, se convierte en un gato en Van Heemskerk, un gato bastante agresivo, de hecho, pero para el momento en el que llegamos a Simeón ya se ha domesticado. Y en la parte superior vemos una figura en miniatura de una mujer mordiendo un corazón, que es una personificación alegórica de la envidia. Aquellos de vosotros que estudiáis estas cosas sabéis
que pues esto presenta, esta imagen presenta todas las características de la envidia, que se consideraba el peor pecado de Simeón. Si pasamos ahora a Leví, se dice bastante poco en la Biblia sobre este patriarca, pero él se convirtió, pues él encabezó la tribu que Dios eligió para llevar a los sacerdotes nómadas a Israel. Y vemos la espada llameante y vemos este sombrero que tiene en la cabeza tan especial que presenta una media luna, y los círculos concéntricos de luz en la esquina superior sugieren el hecho de que Dios revela algunos misterios a Leví. Y el oso es un símbolo de la ira, característico. Gad, el patriarca Gad es el siguiente. Gad, el magnánimo, luchará en batallas feroces. Lo vemos aquí en el, según Lambrecht, utilizando el mismo lenguaje de los testamentos. Él vigilaba los rebaños por la noche y cuando venía cualquier animal a atacar el ganado, pues lo perseguía, lo cogía con la mano y lo mataba. Y como Hemsker había asignado el león y el oso a otros patriarcas, pues a Gad se le asigna el leopardo. Y también hay un gato salvaje también sentado junto a Gad, pacientemente junto a las piernas de Gad. Y también vemos al dios de la guerra, que completa esta composición pictórica. El último patriarca es Aser, que era el que producía alimentos. Yo tengo mis dudas en cuanto a si este alimento recibiría alguna estrella Michelin en la actualidad, pero si te fijas en las obras de Van Heemskerk y de Lambrecht, vemos a Ceres en la parte inferior izquierda de Heemskerk, y en la parte superior también la vemos a Ceres con muchas calorías encima. Y en cuanto a Naftalí, tiene un ciervo como animal, y vemos en las tres representaciones lo mismo. O sea que he dedicado un poco de tiempo para analizar estas imágenes, pero yo creo que se trata de unas imágenes muy importantes en la historia de estos zurbaranes. Y las hemos descubierto prácticamente por casualidad. Y este conjunto de imágenes probablemente nos diga más sobre lo que pasaba por la mente de Zurbarán que cualquier otra obra a la hora de pintar estos 12 cuadros. Zurbarán en sí mismo tenía una forma muy particular y bastante aleatoria de crear retratos. Cuando murió tenía 74 grabados flamencos y holandeses. Y lo que hacía era simplemente extraer ideas sobre estas obras, extraerlas e introducirlas en sus propias obras. Y vemos
por ejemplo, el personaje extraído directamente de este grabado de Van Heemskerk. Si pasamos ahora a la siguiente imagen, pues se ha trabajado bastante para intentar descubrir de dónde sacó Zurbarán sus imágenes. Y el patriarca Gal siempre fue un misterio, nadie sabía realmente de dónde procedía su representación de Gal. De hecho, procede de uno de los más famosos grabados del siglo XVI de Henrik Holsis. Bueno, se le ha puesto un poco más guapo, digamos, pero vemos que en todas las características, todos los rasgos, pues vemos que hay un gran parecido. En cuanto al siguiente, aquí tenemos a Judá tomado de Jacob de Gain, que también fue discípulo de Van Heemskerk, y este otro vemos a Ser, y la idea ha sido tomada de los panes de otro trabajo de Gain. Y luego Zebulón, vemos el ancla y ese sombrero bastante sexy que lleva y la forma en la que coloca la cabeza. Esto ha sido tomado claramente de otro trabajo de Jacob de Gen o de Gen. Pues aquí tenemos el lobo, que ha sido tomado también de otra obra. En el castillo de Auckland no tenemos el conjunto completo de obras porque el obispo no pudo permitirse comprar la imagen de Benjamín en la subasta en la que compró los cuadros. Por lo tanto, el duque de Angster fue quien compró la última imagen, que es la de Benjamín. Pero bueno, el obispo lo que hizo fue encargar una copia y lo que vemos aquí es la copia que se hizo del cuadro. Sabemos que el propietario, sabemos quién es el propietario del original y nos lo va a generar. Es una señora que con la que hemos tomado contacto y ha accedido a hacernos un préstamo del cuadro durante un tiempo. Ahora lo que me gustaría comentarles es la forma en la que los artistas empezaron a pintar después del advenimiento de la Reforma y la Contrarreforma. El Concilio de Trento fue un elemento muy importante a la hora de determinar la forma en la que el papado intentó controlar lo que sucedía y lo que se plasmaba en los lienzos. Borromeo dijo que cualquier imagen sacra tenía que ser aprobada por las autoridades eclesiásticas. Y una de las cosas que me gustaría hacer ahora rápidamente es
tomar la historia del sueño de Jacob para hablar de cómo fue representado en este periodo de tiempo. Recordamos la historia. Jacob se durmió, tuvo un sueño y vio ángeles que bajaban y subían subían al cielo y bajaban del cielo por una escala. Y antes de que el papado realmente se saliera con la suya, había Vasari, pues había pues un gran manierismo en el que no hay realmente ninguna realidad. Todo se expresa en el lenguaje de la alegoría. Y esta situación dio lugar a finales del siglo XVI a una forma mucho más simple de ver las cosas. Esta es una representación de Ludovico Cardi y la razón por la cual quise mostraros esta imagen es porque vemos en esta otra imagen hasta qué punto el autor tomó en cuenta lo que sucedía tras el Concilio de Trento. A la derecha vemos este dibujo que está en la Galería Uffizi de un Cristo muerto. Vemos esta representación y vemos que la pose de Jacob a la izquierda es exactamente la misma. Un Jacob durmiendo y soñando. Y esta es una representación interesante porque Jacob era el antetipo de Cristo, pero cuando el concilio de Trento pues decidió lo que decidió, no fue inmediato el efecto que tuvo esto en la pintura. Los pintores tardaron unos 20 años en decidir qué hacer. Y aquí en esta pintura de José de Rivera vemos algo que nosotros como personas ordinarias nos podemos identificar pues bastante. Y si lo comparamos con Murillo, pues vemos que aquel sueño pues ha cobrado vida. Vemos los ángeles cómo suben y bajan por la escala, y la verdad de todo esto es que hay muchas pinturas del sueño de Jacob, porque es un sueño que da mucho juego pictóricamente. Pero lo que quiero hacer ahora es dedicar algunos minutos a ver, a explicar un poquito para quién pintó estos cuadros Zurbarán. Porque a él se le daba bastante bien pintar series de cuadros, como veremos un poco más adelante, pero estas imágenes las pintó por una razón muy particular. España había un siglo antes se había hecho con la mayor parte de Sudamérica y México, y había muchos misioneros que
estaban convirtiendo a los indígenas locales al cristianismo. Pero la dificultad teológica tenía que ver con cuál era la situación de esas personas que se convertían, porque Cristo dice que todas las personas que se hacen cristianas son hijos de Israel. Pero esto no podía funcionar para las personas de Sudamérica. ¿Cómo un indio sudamericano podía ser hijo de Israel? ¿Eh? Israel, recordemos, era otro nombre para Jacob. O sea que se llegó a la conclusión de que si había 12 hermanos que estaban por ahí, seguramente se había producido una diáspora y uno de ellos, o quizás más, quizás había viajado a Sudamérica. Y por lo tanto, ahí pues pues después de la invasión del rey Salmanasar, pues se produjo esta diáspora y hubo un misionero que se le ocurrió que quizás algo de esto seguramente había sucedido. Y la persona que estaba más segura de que lo que había sucedido era esto, era precisamente un judío llamado Antonio Montesinos, que aseguraba que había encontrado a la tribu de Rubén en Latinoamérica. Y pues publicó un escrito sobre esto. Y es interesante ver cómo los eventos históricos aquí pues todos encajan, porque uno de los leyes más importantes de Oliver Cromwell en la Guerra Civil de Inglaterra fue invitar a los judíos a Inglaterra, porque Cromwell creía que en los últimos días anteriores al advenimiento de Cristo a la tierra, todos los judíos se convertirían al cristianismo, lo cual sería una muy buena idea y que desde luego se ajustaba a sus intereses. En la guerra civil, desde luego, cambió toda la historia del castillo de Auckland y por lo tanto, pues parece bastante apropiado hablar de Zurbarán, Sudamérica, Oliver Cromwell y el castillo de Auckland. Pero la razón por la cual todo esto parece ser verdad es porque hay algunas copias bastante malas, de hecho, de los patriarcas de Zurbarán en Sudamérica. Hay algunas en México, aquí hay una de ellas. Definitivamente es, no es la mano de Zurbarán, pero es una, pero sí que está en Sudamérica y esto es por alguna razón y seguramente la razón es la que acabo de mencionar. Por lo tanto, llegamos ahora a una pregunta interesante. ¿Por qué Zurbarán pintó estos cuadros? ¿Por qué los pintó? Y creo que la respuesta, de hecho, se esboza y tiene que ver con el hecho de que son un conjunto de cuadros y él es un hombre que se especializaba en producir ciclos de imágenes de cuerpo completo, apostolados, mártires vírgenes, encargados por mecenas poderosos o por la iglesia. Aquí tenemos estos en Carmena, también en Guadalupe. Eran cuadros a los que había que admirar en las partes elevadas de una catedral o de cualquier otro edificio público. Y en el entorno doméstico del castillo de Auckland, pues están colgados en un sitio equivocado, completamente equivocado. Pero
son 250 años, ¿no?, de haber estado colgados en un sitio con alfombras, y esto les da una cierta autoridad que quizás no tuviesen en el principio. Gabriele Finaldi ha sido una persona muy importante a la hora de descubrir qué es lo que ha sucedido. Y una de las cosas más interesantes y que nos muestra lo poco, el poco conocimiento o lo mal que viaja el conocimiento es que, a pesar de que estos cuadros eran muy famosos en el norte de Inglaterra, no fue hasta 1936 que los estudiosos españoles se dieron cuenta que existían esos cuadros. Y ahora sí que se conoce muy bien, porque Finaldi, cuando por primera vez empezó a trabajar en la National Gallery con MacGregor, pues organizó una muestra primero en la National Gallery y luego en el Prado, y fue Finaldi el que dijo, y era algo característico de él, ¿no?, el haber pensado en este tema de los 12 patriarcas como un equivalente del Antiguo Testamento del apostolado, una representación tradicional de los apóstoles. Esta comparación está íntimamente relacionada con la forma en la que estos teólogos tempranos interpretaron las escrituras del Antiguo Testamento, y al elegir este formato, pues parecería que Zurbarán estaba pensando exactamente de esa forma. Lo que vemos es que desde los animales que acompañaban los personajes, desde ahí en adelante, pues Zurbarán se inspiró en el trabajo apócrifo que hemos mencionado, pero aislando a cada individuo dentro de un marco y con este tamaño tan impresionante de las pinturas, con estos horizontes rebajados, esto les da un gran poder. Es muy difícil en una ilustración el dar esta sensación de lo que de cómo son estos cuadros, pero gracias al tamaño de la imagen en la pantalla creo que podemos conseguirlo. Pero si venís al castillo de Auckland y pagáis una entrada que es no más de 5 euros, podréis ver los originales. Y si tenéis más de 90 años o menos de 3 años, podéis entrar gratis. O sea que tenéis más posibilidades, pero esta es la historia que quería contaros. Muchas gracias a todos por haberme escuchado con tanta paciencia, y quiero repetir que espero que Nuria haya dicho cosas buenas sobre mí. Gracias.